Pueden tomar su lugar, hermanos. En este comienzo de año, sin lugar a dudas, hemos hecho algunos propósitos. Tal vez hemos tomado un tiempito y decir qué me gustaría este año, qué propósito tengo para este año, qué quiero hacer y desarrollar en este año, qué quiero en este año. Hay propósitos, tal vez tenemos una lista de peticiones por las cuales estaremos orando este año. Tal vez ya hay un grupito de peticiones que estaremos este año diciéndole: Señor, oraré por esto, pediré por esto, pediré que tu misericordia y tu gracia se muestren en esto. Tal vez tenemos todo esto, pero esta mañana quiero que agreguemos algo más a este año y al desafío que viene por delante. El lema y nuestro versículo lema que vamos a estar teniendo en la mente durante este año lo encontramos en el libro del profeta Habacuc, y les invito a que vayan allí, por favor. Habacuc solamente es para que tengamos este versículo en mente. Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Este va a ser nuestro lema, hermanos. Este va a ser nuestro versículo durante este año. Y es bueno que lo aprendamos de memoria, que dediquemos el tiempo para aprender de memoria este versículo. Habacuc capítulo 3, verso 2. ¿Estamos allí? ¿Qué dice? Léelo fuerte. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Una vez más, hermanos, leámoslo una vez más. ¿Qué dice? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos, esto va a ser nuestro lema durante este año. Oh Jehová, he oído tu palabra. He oído tu palabra. He oído lo que dices. Aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Hermanos, esto es urgente para nosotros como iglesia. Aviva tu obra. La iglesia debe estar avivada. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué tiempos estamos transcurriendo? ¿Qué tiempos estamos transitando, hermanos? Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿A través de quién? ¿A través de quién hace conocer Dios su obra? A través de su iglesia, a través de nosotros. Hazla conocer. Y mira, y en la ira, acuérdate de tu misericordia. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Queramos o no reconocerlo, Dios también es un Dios que tiene ira. Pero no una ira sobre cualquiera, ni por cualquiera, sino más bien sobre el pecado. Juan 3 dice que todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Pero todo aquel que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. La ira de Dios está sobre de él. También es parte de lo que Dios es. A veces nos queremos detener con el amor, la misericordia, el gozo, la paz, la esperanza. Pero pocas veces podemos contemplar la ira de Dios. Y dice el profeta, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Cuando subió la maldad de Sodoma y Gomorra,
hasta Dios determinó derramar su ira sobre esta ciudad, sobre esas ciudades pecaminosas que practicaban el pecado abiertamente. Si Dios actuara todavía de la misma manera, ¿ustedes creen que ya hubiera derramado su ira sobre nosotros? Yo creo que sí. Incluso la iba a detener. Si hubieran, ¿cuántos justos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos llegó a lo último, Abraham? ¿A cuántos? A cinco justos. Acuérdense, o ayúdenme, si no, si estoy dando mal el dato, al rato me dicen, hermano. Pero creo que eran 5. Dijo a Abraham, Lot, su esposa y sus hijas. 5. Pero ¿qué pasó, hermanos? Al otro día, cuando se levanta Abraham, ve el humo de esas ciudades que Dios destruyó. En la ira, acuérdate de la misericordia. Debemos clamar por misericordia, pero debemos ¿qué? Ser avivados. Que se dé a conocer su obra en medio de los tiempos. Y para esto, hermanos, vamos a comenzar toda esta serie de temas acerca del avivamiento. Pero el avivamiento comienza con una petición o descubrir lo que tenemos. Ese es el gran problema que muchas veces nos aqueja a los cristianos, que no sabemos lo que tenemos. Se cuenta de un hombre muy rico y su riqueza básicamente estaba en los tesoros de arte que él tenía. Es impactante el arte que las personas pueden acumular. Hay un museo en la Ciudad de México de un hombre muy rico. Este museo se llama Soumaya, perdón. No sé cuántos han ido al Museo de Soumaya. Yo los animo a que vayan. Ahí en la Ciudad de México van a ver obras espectaculares de pintores también renombrados. Y todo eso es el arte de una sola persona que lo puso en exhibición para que todos los demás mexicanos pudiéramos observar todo esto. Bueno, había un hombre así, muy rico. Y en una ocasión, leyendo los periódicos, se dio cuenta que estaban anunciando allí unos cuadros de un valor muy alto que él quería poseer. Dice, yo quiero tenerlos. Y mandó a uno de sus trabajadores y le dijo, quiero que vayas y que investigues dónde están estos cuadros porque quiero comprarlos, quiero que estén en mi tesoro, en mi colección de arte. Este hombre salió a buscar esos cuadros por todo el mundo. Y después de unos meses le llama al señor, a su señor, a su patrón, a la persona que le había encargado esto, y le dice, he encontrado los cuadros. Dice, ¿de verdad los encontraste? Sí, ¿cuánto cuestan? Lo que cuesta lo pagaré. Esos cuadros, señor, están en su almacén. Están en su almacén. Él había gastado dinero en buscarlos y mandado a una persona a buscarlos, cuando esos cuadros él ya los tenía en su almacén privado. Eso nos pasa muchas veces a nosotros los cristianos. Queremos buscar en otros lugares lo que ya tenemos, lo que es nuestro. Pero queremos buscarlo en otros lugares, ¿por qué? Porque no sabemos que lo tenemos. En Cristo hemos recibido absolutamente todo, querido hermano. Y en esta mañana yo quiero que agreguemos una petición para este año, lo que el apóstol Pablo pedía por la iglesia de Éfeso. Y vamos por favor a la carta a los Efesios capítulo 1. La carta a los Efesios capítulo 1. Y vamos a dar lectura del versículo 15 al 23. Efesios capítulo 1, verso 15 al verso 23. Dice la palabra de nuestro Dios así. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ve el corazón de Pablo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, lean conmigo la siguiente frase, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha mandado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué hermosa oración del apóstol Pablo. Por esta causa, dice, habiendo oído de vuestra fe. El apóstol Pablo tenía un amor muy especial por la iglesia de Éfeso. De hecho, alguien ha denominado, de los estudiosos de la Biblia, han denominado la carta a los Efesios como la corona de Pablo. En esta carta, en los primeros versículos, hermanos, en los primeros 14 versículos del capítulo 1, encontramos cosas extraordinarias. Las riquezas que hemos recibido de parte de Dios en Cristo, aún antes de la fundación del mundo. Y qué bendición es esto. El apóstol Pablo tenía un amor especial por esta iglesia. Dedicó mucho tiempo a esta iglesia. Y esta carta que escribe revela cosas importantes que resaltar, cosas importantes que acuñar en nuestro corazón, cosas importantes de decir, Padre, gracias. Como en los primeros versículos, Pablo le dice al Señor, bendito seas por lo que nos has dado, bendito seas por habernos elegido, bendito seas por habernos adoptado, bendito seas por habernos predestinado para ser como tu Hijo Jesucristo. ¡Qué bendición es todo esto! Y el apóstol Pablo dobla sus rodillas y le dice al Señor, bendito seas. Pero esta mañana quiero resaltar lo que Pablo deseaba comunicarle a la iglesia. Algo que todos los hijos de Dios debemos estar pidiendo continuamente. Mira, dice el apóstol Pablo en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros. Hablaba de la fe en el Señor Jesús y de vuestro amor. Era una iglesia que había creído en Cristo. La fe en Cristo es creer en Cristo. Le había entregado su corazón, pero también era una iglesia que amaba a los santos, que se amaban entre ellos, que había un amor genuino entre ellos. Y dice el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué cosa, hermanos? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo estaba pidiéndole al Señor y le decía, Señor, yo pido por la iglesia y pido que tú les des un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación en tu conocimiento, Padre Santo.
Y yo creo que como hijos de Dios, hermanos, esta debe ser una oración que debe brotar continuamente de nosotros. Señor, dame un espíritu. Y mira, fíjate muy bien en la lectura, regresemos a ese versículo donde se emplea la palabra espíritu. Está hablando de nuestro espíritu, no está hablando del Espíritu Santo. Si te das cuenta, está en E minúscula. E minúscula. Está de nuestro espíritu, de nuestro deseo, de lo que Dios ha hecho en nosotros, de la comunión que tenemos con Él. Señor, danos un espíritu, un ánimo, una diligencia. ¿En qué? En la sabiduría y en la revelación de tu conocimiento. Mira, por favor, busca Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 10, hermano. Filipenses 3:10. Mira, desde el 9 está hablando Pablo de su testimonio y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y mira el 10, léelo conmigo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pero ve lo que dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hermanos, Pablo pedía que Dios nos diera eso, que tuviéramos un espíritu de sabiduría. De sabiduría. Ahora, ¿dónde encontramos la sabiduría? ¿Dónde? ¿O en quién encontramos la sabiduría? ¿En quién? Hay un principio inalterable, Proverbios, lo sabemos de memoria. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que ese espíritu de sabiduría es primeramente tener un temor reverente ante mi Dios. Saber que Él es un Dios 3 veces santo. Saber que Él es un Dios que está por sobre todos. Y pedirle a Dios que me dé un conocimiento. Y el conocimiento viene a través de su palabra. Y el conocimiento viene a través del Espíritu Santo. Señor, que tu espíritu me capacite, que tu espíritu capacite esta nuestra iglesia. Pablo pide que sean dotados con poderes espirituales de sabiduría y de revelación. Ahora, la palabra revelación o visión se refiere al conocimiento y al discernimiento de lo que Dios es. Y esto es algo que nosotros debemos buscar día con día, querido hermano. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para conducirme. La sabiduría, hermanos, y esto a los chicos de la escuela se los repito a cada ratito. La sabiduría se ve y se mide en las decisiones que tomas. Las decisiones que tomas determinan si eres sabio o eres necio. Si eres sabio o eres insensato. Y la sabiduría está en Dios. Dice el apóstol Pablo en Colosenses que en Cristo está todo el tesoro de la sabiduría. Y Pablo dice, Señor, capacítalos. Capacita a la iglesia con sabiduría y con el conocimiento, el discernimiento de ti. Pablo quería que sus lectores y nosotros también logremos conocer a Dios más profundamente. Más profundamente. Y hermano, esto es el punto del andar con Cristo. No es solamente resignarnos al conocimiento que tenemos. Qué bueno por el conocimiento que tienes de Dios en su palabra. Qué bueno por lo que has estudiado de Dios a través de su palabra. Pero hay más. El conocimiento de nuestro Dios es inagotable, querido hermano. Es inagotable.
Y en su palabra podemos conocerlo cada vez más. En su palabra podemos experimentarlo cada vez más. En su palabra podemos obtener esas bendiciones, esa plenitud que Dios quiere lograr en nuestra vida. Al conocerlo, al estar satisfechos con lo que Él es para con nosotros. La meta del andar con el Señor es conocerlo cada vez más profundamente. La palabra conocimiento en el griego da la idea de la plenitud, del saber, del conocimiento, de la experiencia personal. Y hermanos, nosotros debemos estar constantemente pidiéndole a Dios: Señor, dame un espíritu de sabiduría, dame un espíritu de conocimiento. Quiero conocerte más, pero ¿en dónde? En la fuente donde encontramos la sabiduría, que es en su palabra. Alejados de este libro, hermano, alejados de este precioso libro, de la Biblia, de la palabra de Dios, no seremos sabios. No tenemos el conocimiento de parte de nuestro Dios, porque Dios nos revela su conocimiento aquí. No podemos conocer a Dios si estamos lejos de la palabra. No podemos experimentar a Dios si estamos lejos de la palabra. El Espíritu de Dios no nos capacitará si estamos lejos de la palabra. Así que el Espíritu Santo es el que nos ayuda para poder comprender y discernir todo esto. La próxima semana estaremos hablando del Espíritu Santo, de lo que hace en nosotros y de lo que provoca en nuestras vidas. Pablo quiere que experimentemos lo que tenemos en el Señor. Solo el Espíritu Santo puede alumbrar nuestros ojos espirituales. Solo el Espíritu Santo puede disipar las tinieblas de la ignorancia, hermanos. Las nubes de las concupiscencias que hay en nosotros. Las disposiciones egocéntricas que pueden atacarnos. Y solamente purifica la palabra de Dios esas cosas a través de su Espíritu. Solamente cuando nuestro ojo espiritual es iluminado, hablándolo en lo que está diciendo el apóstol Pablo, que sus ojos espirituales puedan mirar, puedan ver, es entonces cuando la palabra de Dios alumbra verdaderamente lo que es correcto para ti y para mí. Y es lo que Pablo está pidiéndole al Señor. Dice: dales espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Querido hermano, tenemos riquezas incalculables en Cristo. Riquezas incalculables. Una de esas riquezas es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza que tiene la iglesia, hermano? Pregunto, ¿cuál es la esperanza que tiene la iglesia? La esperanza bienaventurada, le dice Pablo a Tito, la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, estando con sus discípulos allí en esa plática última que tuvo en el aposento alto, el Señor les decía: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué dice el Señor, hermanos? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor prometió venir por su iglesia. Los ángeles, cuando la iglesia y los discípulos y los apóstoles estaban viendo cómo el Señor era subido a los cielos, de repente dos ángeles les dicen: ese mismo Jesús que lo has visto subir, de esa misma manera descenderá por ustedes.
Y el apóstol Pablo allí en 1 Tesalonicenses 4, un capítulo que ha traído esperanza, ha traído gozo, ha traído paz a muchos de nosotros, dice que Él vendrá y nos esperará en los aires, en el cielo, y estaremos con Él porque Él nos levantará. Si estamos muertos, nos resucitará con un cuerpo transformado, y si estamos vivos, nos transformará, nos dará un cuerpo transformado. Esa es la esperanza que tenemos, querido hermano. Y si tú no tienes esa esperanza, entonces ¿para qué vives? Estás como antes de tener a Cristo. Dice Efesios que sin Cristo estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas teniendo a Cristo, nuestra esperanza es esta. Nuestra esperanza es saber que la vida no termina nada más cuando morimos. Nuestra esperanza es saber que aunque este cuerpo esté muerto, nosotros estamos vivos en el Señor, y que algún día estaremos una vez más con Él, con un cuerpo transformado, con un cuerpo resucitado, con un cuerpo dispuesto y preparado para estar mirándole tal como Él es. Qué bendición tan grande. ¿Esa es tu esperanza, hermano? ¿Esa es tu esperanza? Porque la mía sí la es. Y yo me gozo con el Señor y le digo, Señor, gracias por esto. Pero también el apóstol Pablo dice cuál es la esperanza, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Y mira, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles las riquezas? ¿Por qué buscar tesoros en otros lugares cuando los tesoros ya los tenemos en Cristo Jesús? ¿No es cierto? ¿Por qué buscar tesoros en otros lugares? ¿Por qué buscar tesoros en otras ideologías? ¿Por qué buscar tesoros en otros libros? ¿Por qué buscar tesoros en otras influencias cuando ya el tesoro lo tenemos en Cristo Jesús? Hemos sido herederos con el Hijo. Tenemos una herencia, tenemos una riqueza espiritual. La riqueza de ser sus hijos. La riqueza de tener un Dios que es sobre todo. Porque mira, dice la última parte de este versículo, el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ve nada más lo que tenemos en Dios. Ve la riqueza que tenemos en Dios. La supereminente grandeza de su poder. Esa palabra en el griego, supereminente, da la idea de algo que sobrepasa, de algo que va más allá, de algo que no tiene límite, de algo que no se puede contener. Y dice el apóstol Pablo, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Tenemos un Dios que no hay nada imposible para Él. Pero hermanos, eso es algo que luego no se nos olvida que tenemos esa riqueza. Se nos olvida que tenemos ese en nuestra bóveda secreta de tesoros. Y estamos tronándonos los dedos. Y estamos preocupados. Y estamos angustiados. Cuando tenemos un Dios que nos quiere revelar su poder. Su poder, la supereminente grandeza de su poder. Es triste, hermanos, cuando pasamos por momentos complicados y en lugar de buscar a Dios, buscamos nosotros nuestra propia solución. ¿No es verdad? Es triste que cuando estamos en momentos de angustia, en momentos de choque, en momentos donde se desequilibran las cosas en nuestro andar diario,
En lugar de doblar las rodillas, en lugar de buscar el poder de Dios, corremos a solucionar nosotros mismos nuestro problema. Cuando Pablo le dice a la iglesia, la riqueza que tú tienes es el supereminente poder de Dios para nosotros los que creemos en ese poder, los que creemos en Dios. Y ese poder, hermano, el apóstol Pablo lo ejemplifica aquí. Dice la palabra de nuestro Dios, según la operación del poder de su fuerza. Y mira el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ve nada más el poder de nuestro Dios, el poder que tuvo para levantar a su Hijo de entre los muertos. El mismo poder del Padre, el mismo poder del Hijo, el mismo poder del Espíritu, operando allí en ese milagro extraordinario. Y tal vez alguno dirá, bueno, pero otros resucitaron. Y es cierto, otros resucitaron. Pero todos los que resucitaron murieron otra vez. Y el poder de la resurrección de Cristo es que Él se levantó para no morir nunca más, sino para estar sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y ese es el poder de Dios. Y ese poder, querido hermano, está a la disposición de todos nosotros. Pero muchas veces lo tenemos ahí guardado en la bóveda de nuestros tesoros espirituales. Y estamos angustiados. Y estamos preocupados. Y estamos cargando todo el costalito de problemas, cuando se lo debemos entregar al Señor y decirle, Señor, tú eres poderoso. Tú puedes librarme de esta, Señor. Tú puedes ayudarme en esto. Tú tienes el poder para cambiar mi vida. Tú tienes el poder para solucionar mi matrimonio. Tú tienes el poder para solucionar la vida de mis hijos. Tú tienes el poder para solucionar cualquier problema que estemos enfrentando. Tú tienes el poder, Señor. Y es derramar nuestra alma delante del Señor, así como Ana lo hacía. ¿Te acuerdas de Ana? La mamá de Samuel. Ella anhelaba y deseaba tener un hijo, porque la otra esposa del Cana se burlaba de ella porque no tenía hijos. Y cuando subieron a ofrecer ahí el sacrificio en la fiesta, ella llegó al templo y ella oraba. Ella oraba al Señor, a tal punto que el sacerdote Elí pensó que esta mujer estaba ebria. Y cuando fue a recriminarle, a decirle, ve a otro lugar con tu ebriedad, Ana le dice, no, no estoy yo ebria, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Y Ana le decía, Señor, tú tienes poder para darme un hijo. Señor, si tú me das el hijo que te estoy pidiendo, te lo voy a entregar a ti. Y Ana creyó en el poder de Dios. Y Dios le dio a su hijo Samuel. ¿Y qué hijo, no es cierto? Partió la historia Samuel también. De los más grandes profetas, consejero de los reyes, hizo una escuela de profetas también. Dice la Biblia que no había otro como Samuel, de norte a sur. Un gran hombre. Pero cuando nació ese pequeñito, ya cuando tuvo edad, tal vez pequeñito, 5 años, 6 años, fue con el sacerdote Elí y le dijo, aquí está, porque se lo prometí a Dios. Qué bendición, ¿no es cierto? Creyó en el poder de Dios. ¿Cuánta falta nos hace esto, hermanos? Arrodillarnos y depender del poder de nuestro Dios y decirle, Señor, tú eres el que tiene el poder. No somos nosotros, Señor.
tú eres. Y yo necesito de tu poder. Y necesito depender de tu poder. Y necesito entregarte esto. Porque tú puedes desarrollarlo. El poder con el cual resucitó a Cristo opera en nosotros. Y nos ayuda en nuestra vida. Podemos vivir libres, podemos vivir victoriosos, podemos vivir en la presencia del Señor en cada momento sin que los pecados se nos enreden en el corazón. Porque Dios tiene un poder para salir victoriosos en cada circunstancia. Pero es triste, hermanos, que en lugar de estar ocupados en el poder de Dios, estamos ocupados en cosas tan secundarias. Cosas que no tienen ningún provecho. Cosas que no nos dan nada más que satisfacción momentánea. Que estar ocupados verdaderamente en disponer del poder de Dios. Y de creerlo. Y decirle, Señor, tú tienes el poder. Dios tiene el poder, hermano, para levantarnos de esta silla y ser hombres y mujeres temerosos, que dan testimonio, que viven vidas firmes, vidas dignas de imitar, vidas que están victoriosas en el Señor. No que son perfectas, no que no pasen por momentos críticos. Todos pasamos por momentos críticos, todos pasamos también por momentos fuertes, también de debilidad. Pero qué bendición es saber que en medio de la debilidad, en medio de poder estar allí derrotados, está Dios con nosotros para levantarnos, ¿no es verdad? Una vez leyendo a Charles Swindoll en su libro de Job, de la biografía de Job, en uno de sus capítulos, Charles Swindoll dice, la grandeza de un hombre se mide de lo que se agarra cuando va cayendo. Dice, y Job se agarró de las promesas de Dios, por eso fue uno de los hombres más grandes que pisó este mundo. Porque Job decía, aunque deshecha está mi carne, sé que te veré. Y no otro, mis ojos te verán. Y será su bastión, ¿no es cierto? ¿De qué te agarras cuando estás cayendo? ¿De qué me agarro cuando estoy cayendo? ¿De tonarme los dedos? ¿De lamentarme mi situación? ¿De lamerme mis heridas y autocompadecerme? ¿O me agarro de las benditas promesas de mi Dios? Hay promesas que yo nunca olvidaré, porque marcaron mi vida, hermano. La promesa del Salmo 145. Cuando el Señor me dice, cercano está Dios a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Jehová guarda a los que aman. Qué bendición es esto. Y esas promesas para mí fueron un bálsamo en un tiempo difícil de nuestra vida. En un tiempo donde no teníamos otra cosa más que doblar nuestras rodillas y suplicarle a Dios por su poder. Dios tiene el poder. Y eso, hermano, está en la bóveda de los tesoros que tenemos en Cristo. Y uno de los grandes tesoros es que Jesús no tan solo resucitó, sino también está sentado a la diestra del Padre. Y la autoridad que Él tiene, hermanos, la autoridad que Jesús tiene, sobrepasa todas las cosas. Miren, lean el versículo 21 y gócense con esto, hermanos, y atesórenlo en su corazón. Dice desde el 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra, a su diestra en los lugares celestiales. Lean conmigo el 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio, ¿por qué, hermanos? Por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué bendición tan grande! Cristo no tan solo resucitó, Cristo no tan solo está sentado a la diestra de Dios Padre, Cristo tiene todo el poder. Por eso Él dijo, antes de irse a sus discípulos, a su iglesia, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, todo poder. Y dice el apóstol Pablo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio a Jesús por cabeza a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Todopoderoso. El Todopoderoso. Y hermanos, cuando nosotros los pastores leemos esto, descansamos. Nos da aliento. Porque la iglesia no está sobre mis hombros. Porque la iglesia está sobre los hombros de Cristo. Porque Cristo defiende a su iglesia. Porque Cristo cuida a su iglesia. Porque Cristo ama a su iglesia. Y porque no hay nada que pueda detener la iglesia, ¿no es cierto? El mismo Señor se lo dijo a sus discípulos y al apóstol Pedro, ahí en Mateo capítulo 16, que aún ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Uno de los rabinos de ese tiempo les dio un consejo a los que perseguían a los apóstoles y les dijo, tengamos cuidado, no sea que seamos hallados peleando con Dios, porque peleaban con Pedro, con Juan, con Jacobo y con los cristianos. Todo lo dio a la iglesia. Él gobierna todo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Todopoderoso y hermanos, en esto debemos descansar verdaderamente. El ateo dice no hay Dios, no existe Dios. El gnóstico dice si existe, debemos conocerlo. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, afirma existe y es todopoderoso. Y es mi Padre celestial y es mi Salvador y es el que guarda de mi vida. La iglesia tiene la autoridad para vencer toda oposición, porque su líder y su cabeza es el Señor de todo. Es el Señor de todo. Ojalá que esto sea una realidad de nuestra vida. Ojalá que esta sea una oración que hagamos para este año, hermano. Señor, alumbra mis ojos. Señor, dame sabiduría. Señor, quiero conocerte más. Señor, quiero descansar en tu poder. En tu poder. Yo no sé cuántos esta mañana haremos esta oración nuestra. Yo no sé cuántos esta mañana, Efesios capítulo 1, 15 al 23 o al 22, será una guía para nosotros este año. Yo no sé cómo estás hoy, hermano. Yo no sé cómo está tu vida hoy. Yo no sé cuáles son las luchas que estás enfrentando hoy. Yo no sé cómo está incluso tu fe, hermano. Pero yo lo que sí sé es que tenemos un Dios que es sobre toda cosa. Un Dios que es todopoderoso. Un Dios que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos, de lo que entendemos.
¿Cuántos esta mañana diremos, Padre, ayúdanos a tener mis ojos espirituales bien abiertos? Ayúdame, Señor, a depender de tu poder. Yo no sé si traes una carga esta mañana, hermano. Pero si la traes, es bueno hoy ponerla a los pies de Cristo. Y decirle, Señor, tú eres poderoso. Y aquí está mi carga. Y aquí está, Señor. Te la doy. Te la doy, Señor. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar, por favor. Con toda la reverencia que hemos guardado en el culto, hermanos, vamos a guardarla también en la oración. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos las riquezas que tenemos en ti. Gracias, Señor, por lo que tenemos. Perdónanos por las veces que no ocupamos estas riquezas y andamos mendigando migajas. Yo no sé si esta mañana habrá alguien que diga, pastor, de verdad hoy quiero acercarme a Dios. De verdad hoy quiero pedirle a Dios sabiduría. De verdad quiero conocer a mi Dios más profundamente. Pero también hoy quiero depender de su poder, de su poder. Hoy quiero entregarle esto a mi Señor. Ya no quiero seguirlo cargando, quiero ponérselo en sus manos, confiando en su poder. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera tomar una decisión así? Señor, aquí está mi vida y aquí estoy para entregársela y confiar en Él y depender de Él. ¿Habrá alguien? Levante su mano, déjeme orar por usted. Gracias a Dios, bendito sea Dios. Gracias a Dios, puedes hacerlo con toda libertad. Gracias a Dios, bendito sea Dios. Gracias a Dios. Yo no sé si haya alguien de los que levantaron su mano o no, que diga, yo tengo como Ana que ir al frente y a derramar mi alma delante de Dios. Y quiero ponerme delante de Él y pedirle y suplicarle que me ayude. Y quiero depender de su poder. Si hay alguien así, venga aquí al frente conmigo. Vamos a orar juntos, hermanos. Si tú quieres arrodillarte, puedes arrodillarte aquí al frente. Yo me voy a arrodillar delante de mi Dios. Quiero orar con mi Dios. Y si tú quieres, ven aquí. Vamos a orar juntos.